Buenas tardes, soy Omar Alcántara Barrera y voy a presentar el fractal del conocimiento. Pues bueno, nosotros estamos desarrollando un trabajo que tiene que ver con la Cumbre Mundial del Conocimiento y se nos hizo muy interesante el tema de los fractales que aplica prácticamente en toda la naturaleza. Entonces, pues bueno, primero hay que entender un poquito el tema del conocimiento, que es el conjunto total de saberes, principios, leyes, experiencias, métodos y verdades acumuladas. Eh, la realidad es que esto tiene una funcionalidad y las funcionalidades tienen que ver con comprender la realidad, con elevar la conciencia humana, el desarrollo de las tecnologías, entender las civilizaciones y las culturas basadas sobre todo en la armonía, en la inteligencia, en la justicia y en la sostenibilidad. Y la idea es reconectarnos con el orden natural y cósmico. Estamos entendiendo que todos los fenómenos naturales y el universo se comportan como un fractal, por lo tanto, eso pues nos lleva del micro al macrocosmos, revelando patrones repetitivos y coherentes. Por lo tanto, hay que entender el elemento de los componentes del conocimiento desde el ángulo del científico, desde el ángulo filosófico, espiritual, cultural, tecnológico y social. Y dentro de todas estas áreas del conocimiento nos encontramos que por ahí también vienen los fractales. Los fractales, pues bueno, vienen estando el estudio de Benoit B. Maltebrot a partir de 1980, que estableció el conjunto matemático para entender este comportamiento de autosimilitud en el universo. Entonces, pues bueno, él desarrolló una fórmula entendiendo que cómo se comportan los sistemas en medio de la entropía, en medio del caos, ¿no? Y pues nos damos cuenta de que en general las propiedades del conjunto tienen unas características como la autosimilitud, que es a escalas infinitesimalmente pequeñas y que aparecen figuras similares al conjunto completo. El borde infinitamente complejo, aunque el conjunto es compacto y conexo, su frontera posee una estructura infinitamente intrincada. Yo recuerdo que en algún momento cuando estudié un poco la cuestión de los fractales, se hablaba de que fue la base para hacer los mapas y la base también para los efectos especiales, ¿no? Aquí vienen las aplicaciones del conjunto de Mandelbrot, que representa un modelo matemático de estabilidad y caos en sistemas dinámicos no lineales. Su estructura fractal ha sido empleada en modelado de fenómenos naturales como las nubes, las montañas, el sistema de raíces, la comprensión de imágenes y algoritmos generativos, la teoría del control y la cibernética, la filosofía del conocimiento y estructuras emergentes, que es lo que nos atañe, la cosmología computacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia conceptual? Pues bueno, nosotros llevamos 6 años trabajando en la Cumbre Mundial del Conocimiento y entendimos que este puede ser una oportunidad grandiosa en el contexto de entender la cumbre del conocimiento como un fractal y establecer el funcionamiento de nuestra plataforma digital, porque el modelo se convierte en una metáfora matemática del aprendizaje expandido. ¿Qué quiere decir esto? Que a final del día el ser humano puede tener esta oportunidad de desarrollar muchísimas áreas. Y bueno, el fractal lo podemos visualizar ahí como una estructura dendrítica, una esfera conectada entre brazos ramificados y cada nodo puede abrirse a pantallas digitales interactivas. Entonces, pues a final del día, esta imagen fractal la estamos relacionando también con el fenómeno de la vibración de la Tierra. Ya ven que Tesla hablaba que para entender el universo habría que entenderlo en conceptos como la energía, la vibración y la frecuencia, ¿no? Entonces, pues tenemos esta naturaleza de la fórmula fractal vibracional, ¿sí? Que contempla la autosimilitud, la escalabilidad infinita y la resonancia vibracional. Entonces, pues bueno, nosotros sacamos nuestra propia fórmula en donde pues, consideramos la fractalidad o la autosimilitud en patrones que se repiten en diferentes escalas, tomando en cuenta que nosotros vamos a estudiar
220 áreas del conocimiento, ¿no? Entonces tenemos también la cuestión del medio ambiente que rodea al ser humano, pero también tenemos el tiempo y el crecimiento, cómo va a ir evolucionando el hombre a partir de los conocimientos. Y bueno, desarrollamos nuestra propia fórmula en donde el componente vibracional, ¿sí? Que es la frecuencia de interacción del usuario, se mide como una función de vibración y bueno, ahí la tenemos reflejada, ¿no? Y cómo también sería el potencial polímata acumulado. Conforme que la gente va adquiriendo conocimiento, pues va teniendo un entendimiento mayor de todo esto y bueno, pues el significado y los componentes como se aplican en general, ¿no? Todo el universo como fuente del conocimiento. Estamos entrando en una estrategia de entenderlo como una geometría, como un lenguaje universal, como una conexión entre lo digital y lo espiritual, que somos humanos, y la activación del potencial humano, también elevando la conciencia superior, el yo polímata, ¿no? Entonces, en la aplicación, ya en la plataforma digital, pues toda búsqueda parte del individuo, es parte del sistema también que se autodidacta con las herramientas que tiene la plataforma y que nos ayudarán definitivamente a encontrar un contexto bastante completo. La plataforma traduce los saberes técnicos a oportunidades prácticas en todos los niveles educativos. Se fomenta la educación integral que une la ciencia, la tecnología, la ética y la conciencia. Y la plataforma reconoce los talentos, amplifica mediante retos, mentorías y economía colaborativa. Entonces, la intención es que el usuario alcance su máximo nivel para dominar las áreas y contribuir con soluciones globales. No es como tal una mezcla de todo, sino tener una estrategia de acuerdo a las habilidades que tenemos, ¿no? Entonces, pues esta fórmula finalmente tiene una educación personalizada o entramos a una fase de educación personalizada en una economía del conocimiento, en una tecnología con conciencia, ¿sí? Y en sistema de referidos y polimatía. Esto es ya la aplicación del conocimiento en el trabajo laboral regular, ¿no? Entonces, como tal, es más que una plataforma, es un organismo vivo de inteligencia colectiva, ética, tecnológica, espiritual en donde tú como usuario eres el nodo central que activa la expansión de todo. Esto definitivamente lo estamos llevando a un nivel entendiendo que el ser humano es como lo es al país. Por lo tanto, vemos muchas posibilidades de que esto pueda tener un impacto poderoso en la economía, en el cuidado del medio ambiente, en general en la salud de los individuos y que pues repliquen pues estos niveles que tenemos en la Cumbre Mundial del Conocimiento, ¿no? Como tal, alberga una inteligencia central y está considerada por dominios. Las 220 áreas del conocimiento universal, pues nos permiten no tener límite en cuanto al entendimiento de cada una de las áreas. Después tenemos estas unidades de negocio. Cada área del conocimiento regularmente tiene 10 o 12 unidades de negocio que vamos a estar estableciendo también con un marketing digital y con la proyección de las personas que participan en esta plataforma, que estamos hablando de que sería lo que un Uber de servicios con un radio de 300 kilómetros. Entonces, ahí viene la ruta del polímata, del primero que va a participar, tal vez sea un estudiante, después se va a convertir en operador profesional, en coordinador de proyecto, en mentor global y al final del día pues será como un gurú, un arquitecto de civilización. Y bueno, pues esto lo estamos haciendo a nivel internacional también y pues como podemos ver aquí en la figura, generamos esto que entendemos ya que es el fractal del conocimiento, ¿no? La Cumbre Mundial del Conocimiento es esta manifestación consciente del conocimiento universal puesto en acción, en una red inteligente que honra la diversidad activa, la sabiduría y armoniza con la humanidad el propósito mayor de nuestra vida. Entonces, también hicimos un fundamento del principio fractal del conocimiento es en esta fórmula que estamos presentando a continuación. Y pues bueno, también entender estas capas vibracionales interconectadas, ¿no? Es todo un sistema
que definitivamente pues lo estamos haciendo para que tenga ventajas nuestro país. Entonces, ahí estamos generando y estableciendo que la persona puede ser un polímata funcional y que mejorará su vida, tanto en el desarrollo personal, profesional, espiritual, con base en la lógica fractal. Cada acción y aprendizaje se replica en niveles superiores de complejidad y conciencia. Usa asistentes expertos de referenciación geolocalizada para generar sistemas de ingresos, desarrollo colectivo y cooperación global en tiempo real. Pues ahí viene un poquito la relación de las arquitecturas cognitivas espaciales, porque pues estamos en la materia de ingeniería espacial y evidentemente el principal propósito de esto es llevar en algún momento que haya la expansión hacia otros planetas, algo que no se nos debe de olvidar, que es llevar el conocimiento adquirido. Es complejo, pero desarrollando este sistema lo vamos a lograr. Entonces, pues ahí estamos viendo cómo el fractal del conocimiento cumple con las bases establecidas por Mandelbrot en cuanto a la autosimilitud estructural, cada componente, cada usuario, cada instituto, cada acción y cada unidad de negocio desarrollada reproduce la estructura total en su interior y la multiplicación exponencial de saberes. Aquí yo genero una frase que establece que una buena decisión puede valer más que toda una vida de esfuerzo. Y pues bueno, también se habla de la interconectividad progresiva, la experiencia de cada usuario, cada estudiante, cada operador polímata se entrelaza en tiempo real con expertos, algoritmos, asistentes y oportunidades globales, ¿no? Entonces aquí viene el desarrollo de la fórmula, tomando en cuenta los institutos, tomando en cuenta los 220 áreas del conocimiento y también la aplicación a la investigación. Estamos desarrollando esta investigación, que será el tema de nuestra tesis, hiperinteligencia humana integrada, convergencia neurobiológica, ética, vibracional y tecnológica para mejorar la vida en la Tierra y la expansión humana en el espacio. Está alineado directamente por este principio en el modelo fractal aplicado al desarrollo humano, que esta investigación plantea un sistema escalable de capacidades humanas y tecnológicas, exactamente como lo hace el fractal del conocimiento, al expandir nodos educativos, éticos, vibracionales y científicos, y la expansión neuroética vibracional. Entonces, tenemos que debe de haber una coherencia, ¿sí? En las frecuencias cerebrales y la coherencia del corazón con la resonancia terrestre. Entonces, por la frecuencia Schumann, los cuales son abordados en la investigación como claves para una nueva inteligencia interplanetaria, sistemas autosimilares de exploración y colonización espacial. Sí, la misma lógica fractal de la autosimilitud puede aplicarse al diseño de asentamientos espaciales o estructuras cognitivas replicables para comunidades humanas fuera de la Tierra. El fractal del conocimiento es más que una estructura, es un sistema operativo autosimilar de inteligencia, de hiperinteligencia humana aplicada, perfectamente alineada con los objetivos de la investigación doctoral. Su fórmula representa una expansión holística del saber que integra ética, tecnología, emoción, vibración y tiempo. Y es el soporte conceptual y matemático ideal para proyectos de colonización espacial, inteligencia expandida y convergencia del conocimiento planetario. Aquí podemos ver claramente cuáles son los resultados del sistema fractal vibracional, ¿sí? Con esta evolución del conocimiento que viene en azul, que representa el conocimiento del usuario, cómo crece de manera autosimilar y acelerada conforme se involucra más en el ecosistema. La línea morada muestra la oscilación de su participación según su frecuencia de interacción y compromiso. Y luego tenemos el potencial polímata, que refleja la suma de conocimiento, colaboración y mentoría en el tiempo. Y la fórmula general, ¿no? La fórmula general que estructura los conocimientos, la red, el negocio, la vibración y la evolución intelectual. Y esta curva representa el valor acumulado del usuario dentro del sistema, mostrando un crecimiento exponencial si se mantiene vivo y comprometido. Entonces, ahora, hemos visto durante la materia el término de la turbulencia en los fractales del universo. Por lo tanto,
pues esto también se aplica, ¿no? En nuestro sistema, ahorita lo vamos a ver, pero en general en la naturaleza, ¿cómo opera? Tenemos ejemplos de cómo estas turbulencias se dan en los huracanes, en las tormentas, en las turbulencias atmosféricas y también los vórtices que forman los huracanes, cómo presentan estas estructuras fractales en su banda de nubes. Asimismo, la autosimilitud, la forma espiral del huracán se replica desde la macroestructura hasta los remolinos locales dentro de las bandas de lluvia. También, pues bueno, aquí voy a hacer esta referencia o la enmarqué. ¿Por qué? Pues porque está hablando de los océanos, de las corrientes marinas, pero también habla del Golfo de México, ¿no? Que va a estar muy interactuado con los participantes de la cumbre en México. Sí, y bueno, en estos corrientes se generan estos remolinos que al ser analizados por satélites muestran patrones autosimilares, turbulencias submarinas. La importancia del estudio de la turbulencia fractal es para comprender que este fenómeno permite predecir desastres naturales, es un sentido de anticipación, optimizar el diseño de ciudades, rutas de evacuación, estructuras de energía. Aquí lo que hablábamos hace ratito con el tema de los términos de energía, vibración y frecuencia. También nos va a permitir, y esto es lo más importante para la plataforma, modelar sistemas económicos y sociales como flujos energéticos, desarrollar tecnologías de inteligencia artificial que se adapten de forma autosimilar al crecimiento del conocimiento. Entonces, eh, dentro de los otros ejemplos, también tenemos el tema de la propagación del fuego, el frente de llama, que tiene bordes irregulares, las nubes piroclásticas y las fracturas en la corteza. También, obviamente, cómo influye eso en el cerebro humano. El flujo sanguíneo cerebral y los patrones eléctricos neuronales contiene características turbulentas y fractales. La forma del encéfalo y las dendritas se organiza fractalmente para maximizar la superficie y la eficiencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos con esto? Pues tenemos esta interrelación entre lo que vienen siendo las turbulencias, ¿sí? Y aquí lo haría una traspolación de si el conocimiento como tal es un fractal, pues dentro del fractal también va a haber estas turbulencias. ¿Y cuáles serían esas turbulencias que afectarían este desarrollo? Pues sería el ruido cognitivo, el exceso de información irrelevante, y obviamente esto tiene consecuencias como la saturación mental, la dispersión de la atención, la resistencia vibracional. Las causas, pues la baja conexión emocional o un propósito débil. Las consecuencias, pues que el individuo se desmotiva, abandona la ruta del polímata. Y la entropía institucional, pues bueno, hemos hablado mucho acerca de los sistemas educativos de nuestro país y en general de muchísimos países. Nosotros como Cumbre hemos propuesto reformas a la Constitución para modificar algunos apartados y que se pueda entender estos sistemas multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Entonces, también tenemos dentro de los factores de las turbulencias para el conocimiento, estas fricciones epistémicas, esta inercia operativa, ¿sí? Y bueno, pues así como se diseñan las naves para absorber estas turbulencias en el espacio, pues también nosotros tendríamos que contrarrestar estas turbulencias. Sí, con curación de contenido y aulas conscientes, solución del ruido cognitivo, filtros personalizados de la IA y diseños de experiencias cognitivas elevadas, la mentoría cuántica y actividades fractales serían la solución a la resistencia vibracional. El rediseño organizacional también para solucionar la entropía institucional, estructuras que replican patrones eficientes a todas las escalas. Será muy bueno también tener diálogos transdisciplinarios con solución a fricciones epistémicas, plataformas colaborativas y pensamiento convergente, gamificación y rutas del polímata, pues la solución a la inercia operativa. Tal vez al principio nos sea muy complejo, pero pues poco a poco lo vamos a ir entendiendo y el ser humano es muy adaptado. Pues este modelo permite mantener la coherencia energética y operativa del fractal del conocimiento y es la clave para su aplicación tanto en plataformas digitales como en proyectos de expansión global.
Dentro de la turbulencia también existen estos vórtices, ¿no? Entonces, en el caso de los vórtices naturales, como los del Mandelbrot, que no son estáticos, en sistemas dinámicos como la atmósfera, océanos o en el plasma espacial, los patrones fractales evolucionan en el tiempo generando múltiples niveles de vorticidad, donde grandes remolinos contienen remolinos más pequeños que a su vez contienen aún otros más diminutos. Esto es la autosimilitud dinámica. Entonces, esto genera que haya vórtices anidados, turbulencia organizada, escalabilidad energética. Cada nivel de vorticidad transporta la información y la energía esencial para la autorregulación de sistemas complejos. Entonces, esto pues lo vemos en la naturaleza, con los huracanes, con la turbulencia de chorro, en los océanos, en los remolinos costeros, en el Sol y en las estrellas, pues obviamente con la corona solar, cuando muestra los fractales de plasma con altísima vorticidad generada por campos magnéticos en rotación. Y también lo vemos en la biología en el corazón, en la sangre fluye con patrones espirales o vórtices que facilitan su impulso y oxigenación. En el ADN, las hélices presentan simetrías fractales que optimizan la compactación y replicación. Entonces, en el caso de la aplicación conceptual en el fractal del conocimiento, nuestra vorticidad conceptual podría interpretarse como remolinos de información, nodos de conocimiento que giran, procesan y redistribuyen datos, ideas y proyectos, niveles de acceso por autosimilitud. Cuanto más preparado estás, más energía o más información y más autoridad tendrás. Mentores y expertos como centros del vórtice concentran y dispersan información según la vibración o polimatía del usuario y la innovación como resultado del desbalance controlado. Entonces, zonas con alta vorticidad conceptual generan ideas disruptivas, cosa que también es muy interesante. Y bueno, en estado del arte, pues tenemos que lo más actual en el estudio de los fractales y de la turbulencia es este estudio que ha hecho el Super MUCNG en Alemania, ¿no? Esta es una supercomputadora que utilizando este modelo simula en alta resolución la compleja dinámica de gases y campos magnéticos en el espacio interestelar, lo que permite nuevas comprensiones sobre la formación estelar, la propagación de rayos cósmicos y campo magnético galáctico. Aquí, pues los puntos importantes son la turbulencia magnetizada, la simulación estructural fractal, la importancia del magnetismo y el uso computacional. Pues bueno, ahí estaríamos hablando de que en términos regulares esto hubo llevado 80 millones de horas de cómputo, equivalentes a 140,000 núcleos paralelos para lograr una simulación sin precedentes. Entonces, esta validación con datos solares, el modelo se está comparando con datos del sistema del Sol y la Tierra y muestran su gran concordancia, abriendo puertas al estudio del clima espacial. Y la universalidad fractal, a cargo del investigador James Biddle, destaca la belleza del patrón turbulento visible ante el plasma interestelar hasta un café agitado aludiendo a la autosimilitud universal. Pues bueno, en términos generales, una pequeña presentación de lo que estamos considerando para tema de tesis y que definitivamente va a generar una disrupción en la educación, en los empleos y en forma general con un sistema que estamos desarrollando. Muchísimas gracias.